Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. ¿Están listos para otra aventura increíble en el mundo de la Biblia? Hoy conoceremos a un rey orgulloso y poderoso llamado Belsasar. En medio de una gran fiesta, él pensó que nada ni nadie podía detenerlo. Pero de repente, una mano misteriosa apareció y comenzó a escribir en la pared palabras que nadie entendía. ¿Quieres descubrir qué significaban esas palabras y qué fue lo que Dios le quiso decir a este rey? Entonces, prepárate, porque esta historia te pondrá los pelos de punta y te mostrará que Dios tiene el control de todo. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. Babilonia, la ciudad más poderosa y majestuosa de aquel tiempo, se levantaba con muros tan altos que parecían tocar el cielo. Sus puertas de bronce eran impenetrables y sus torres reflejaban la gloria de un reino que dominaba a muchos pueblos. En el corazón de esa ciudad vivía Belsasar, hijo del rey Nabonido y nieto del famoso Nabucodonosor, aquel monarca que había conquistado Jerusalén y llevado a muchos israelitas cautivos. Aunque Belsasar no era el rey oficial, gobernaba como corregente en ausencia de su padre, disfrutando de todos los lujos y la grandeza del imperio. A su alrededor, la riqueza fluía como ríos de oro, y el orgullo se respiraba en cada calle, adornada con esculturas y jardines colgantes que deslumbraban a los visitantes. Pero detrás de esa apariencia de poder indestructible, Babilonia estaba en peligro. Afuera, más allá de las murallas, los persas se acercaban lentamente para sitiar la ciudad. Sin embargo, Belsasar, confiado en la fuerza de sus muros y en las reservas de alimentos acumulados, no sentía temor alguno. En su corazón había arrogancia y desprecio por cualquier advertencia. Mientras los enemigos rodeaban Babilonia, él pensaba solo en celebrar, como si nada malo pudiera tocarlo. Esa misma seguridad equivocada lo empujó a planear un banquete que sería recordado, no solo por la opulencia, sino por el asombroso acontecimiento que lo cambiaría todo. Una noche, Belsasar ordenó preparar una fiesta grandiosa en el Palacio Real. Miles de invitados fueron llamados a príncipes, nobles, guerreros y las esposas de los hombres más poderosos de la ciudad. Las lámparas de oro iluminaron los amplios salones, donde los músicos afinaban sus instrumentos y los servidores colocaban mesas llenas de manjares exquisitos, carnes asadas, frutas traídas de tierras lejanas, vinos dulces y especias que perfumaban el aire. La atmósfera era de exceso y diversión, como si en ese lugar nada pudiera faltar. El orgullo del rey brillaba en cada detalle, convencido de que su poder era tan firme como las murallas que lo protegían. El banquete comenzó con risas y música. Copas de plata y oro pasaban de mano en mano, llenándose una y otra vez con vino espumoso. Los príncipes brindaban entre carcajadas. Las mujeres danzaban con vestidos resplandecientes y los músicos tocaban sin descanso para mantener viva la euforia. Todo parecía un espectáculo de lujo y abundancia, un grito de desafío al mundo exterior, como si Babilonia se burlara de sus enemigos. En medio de la fiesta, Belsasar, sentado en su trono adornado de piedras preciosas, observaba a la multitud con satisfacción, sintiéndose intocable, como si ningún dios ni ejército pudiera quitarle su gloria. Pero cuanto más avanzaba la celebración, más vacío parecía el corazón del rey. Radiado de luz buscaba maneras de impresionar a sus invitados y mostrar que su poder estaba por encima de cualquier dios extranjero. Entonces, en un momento de arrogancia, Belsasar tomó una decisión que lo llevaría directo al juicio de Dios. Levantándose con la copa en alto, ordenó a sus siervos que trajeran los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, los vasos sagrados que habían sido consagrados para el culto al Dios verdadero. La orden recorrió el salón como un rayo. Algunos se sorprendieron,
Otros rieron, pero todos esperaron en silencio, mientras los siervos corrían a traer aquellos objetos sagrados. Eran cálices, copas y utensilios finamente trabajados, destinados en su origen para adorar al Dios de Israel en su templo santo. Ahora estaban siendo llevados como simples adornos de una fiesta pagana. Cuando los sirvientes los colocaron en las manos del rey, Belsasar sonrió con soberbia y gritó: «Hoy brindaremos en honor a nuestros dioses con los vasos del templo de Jerusalén, para que todos vean que ningún dios está por encima de Babilonia». La multitud estalló en vítores, y pronto los nobles, las concubinas y los príncipes bebieron vino en los vasos sagrados. El palacio resonó con alabanzas, no al Dios verdadero, sino a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Canciones y gritos se levantaban en honor de estatuas mudas, mientras los vasos que debían ser usados para la adoración santa eran profanados. Nadie se detenía a pensar en el peso de aquella blasfemia, excepto tal vez algunos cautivos judíos que, lejos en las sombras, observaban con temor lo que sucedía. El aire parecía tornarse pesado, como si una presencia invisible observara el festín con indignación. La risa de los invitados sonaba más fuerte, pero algo extraño comenzaba a sentirse en el ambiente. El eco de las copas chocando se mezclaba con una tensión inexplicable que nadie podía nombrar. Sin embargo, cegados por el exceso y el vino, los nobles continuaban alabando a sus ídolos. Belsasar, orgulloso, levantaba el vaso sagrado como un trofeo, convencido de que nada ni nadie podría detenerlo en su arrogancia. Mientras tanto, afuera del palacio, las murallas seguían siendo rodeadas por el ejército de los medos y persas. Los soldados enemigos, disciplinados y silenciosos, esperaban el momento perfecto para atacar. Babilonia se confiaba en sus muros y sus riquezas, pero esa noche no sería recordada por un asedio, sino por un milagro que nadie en el palacio había imaginado. La atención de todo el reino se concentraba en aquel salón iluminado, donde la arrogancia del rey preparaba el escenario para un encuentro directo con el Dios de los cielos. Y así, mientras los cánticos y risas llenaban el aire, el destino de Belsasar se acercaba como una sombra inevitable. Nadie lo sabía aún, pero en cuestión de instantes, la fiesta sería interrumpida por un acontecimiento que marcaría la historia. Una mano misteriosa aparecería para escribir en la pared del palacio, trayendo un mensaje de juicio que ni la grandeza de Babilonia ni la soberbia del rey podrían borrar. Mientras el banquete continuaba, las risas se mezclaban con los sonidos de copas que chocaban unas con otras. La música era fuerte, los tambores retumbaban y las flautas resonaban, como si quisieran acallar cualquier pensamiento de temor o reverencia. En medio de todo esto, el rey Belsasar, queriendo impresionar a sus invitados y mostrar que era más grande que cualquier otro gobernante, dio una orden sorprendente. Con voz firme y arrogante, gritó: «Traigan las copas y vasos de oro y de plata que mi abuelo Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén. Hoy beberemos en ellos para celebrar nuestro poder». Sus palabras provocaron un murmullo entre algunos que conocían la historia de esos objetos, porque no eran copas comunes, sino utensilios sagrados, apartados para el Dios de Israel. Los siervos corrieron a obedecer la orden del rey, trayendo las copas y vasos brillantes, todavía resplandecientes, con el oro puro del templo de Dios. Los sacerdotes de Babilonia sonrieron con burla al ver que el rey había decidido usarlos, como si demostrara que ningún dios extranjero podía igualar el poder de sus ídolos. Pero en el aire comenzó a sentirse una tensión extraña, como si el ambiente del banquete hubiera cambiado de repente. Algunos de los ancianos recordaron lo que sucedió con Nabucodonosor cuando se enorgulleció, pero ninguno se atrevió a hablar en voz alta. Belsasar tomó una de las copas de oro en sus manos y, levantándola en alto, proclamó: «Brindemos a nuestros dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ellos son los que nos sostienen y nos dan la victoria». Y al hacerlo, todos los presentes comenzaron a beber y a alabar en coro a esos dioses falsos, olvidando que lo que sostenían en sus manos
pertenecía al Dios verdadero. El banquete se llenó de burlas, risas y canciones paganas, como si el respeto y la santidad ya no existieran en aquel lugar. De repente, mientras el vino corría y los corazones se llenaban de arrogancia, una luz extraña iluminó una de las paredes del palacio. Era como un resplandor que surgía de la nada. Los músicos se detuvieron, las flautas callaron y el sonido de los tambores se apagó. Todos quedaron inmóviles, mirando hacia aquel muro donde algo extraordinario estaba ocurriendo. En el silencio se escuchó un murmullo de miedo, pues lo que veían no era obra de ningún hombre. Una mano apareció, flotando en el aire, pero no era un cuerpo completo, solo una mano que brillaba con luz resplandeciente. Sus dedos comenzaron a moverse con firmeza y poder, escribiendo letras misteriosas en el yeso de la pared, justo frente al candelabro que iluminaba la sala. Cada trazo parecía fuego vivo, y el sonido de la escritura era como el de un cincel tallando piedra. Los invitados retrocedieron con gritos de terror, mientras el vino caía de sus copas y las mesas se estremecían con el movimiento apresurado de los presentes. El rey Belsasar quedó paralizado al ver aquella visión. Su rostro cambió de color y la fuerza se le fue de las piernas. La Biblia dice que sus rodillas chocaban una contra la otra, temblando sin poder controlar el miedo. Todo su orgullo y arrogancia desaparecieron en un instante. Y el poderoso rey de Babilonia, que creía ser invencible, ahora estaba dominado por el terror. Su corazón latía con fuerza y sus ojos no podían apartarse de aquellas palabras extrañas que seguían apareciendo en la pared. El silencio fue roto por los gritos del rey, que clamaba desesperado: llamen a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, que vengan los magos del reino. Quien me diga lo que significa esta escritura recibirá una túnica púrpura, un collar de oro, y será el tercer gobernante en el reino. La desesperación se reflejaba en su voz, y en cuestión de minutos los sabios del imperio llegaron apresuradamente al salón, observando la escritura misteriosa que ardía como fuego sobre el muro. Uno por uno, los sabios y astrólogos se acercaron a la pared, tratando de leer aquellas palabras. Se inclinaban, murmuraban entre ellos, pero ninguno entendía lo que estaba escrito. El lenguaje era misterioso, oculto para todo hombre, y ningún poder humano podía descifrarlo. Los ojos de los invitados se llenaban de más miedo, y los murmullos crecían. Si los sabios no saben, ¿qué pasará con el rey? ¿Qué significa este mensaje? El ambiente del banquete ya no era de celebración, sino de angustia y desesperanza. Belsasar se hundía más en el miedo con cada momento que pasaba. Sus labios temblaban, y su promesa de riquezas y poder no era suficiente para que alguien explicara la escritura. La arrogancia con la que había comenzado el banquete había desaparecido por completo, y lo que quedaba era un rey aterrorizado, sin respuestas, frente a un mensaje divino que no podía comprender. Su rostro estaba pálido, y los nobles observaban con incredulidad como el monarca que se creía indestructible estaba siendo humillado por unas simples palabras escritas en la pared. En medio de todo este caos, cuando la confusión y el miedo reinaban, alguien recordó un hombre sabio que aún vivía en el reino, un hombre que había servido al rey Nabucodonosor y que tenía un espíritu diferente a todos los demás, al profeta Daniel. Su nombre comenzó a correr entre los murmullos. Y finalmente la reina madre entró al salón para hablar con el rey y recordarle que en el reino había un hombre lleno del Espíritu de Dios, capaz de interpretar lo oculto y revelar misterio. El corazón de Belsasar, aunque aún tembloroso, se aferró a esa pequeña esperanza. La sala seguía iluminada con candelabros de oro. El vino corría y la música sonaba fuerte, pero de repente un silencio extraño llenó el lugar. Los invitados comenzaron a sentir un aire frío que recorrió la habitación como si una sombra invisible se hubiera colado entre ellos. Las risas se apagaron poco a poco, las copas dejaron de chocar unas con otras y todos empezaron a mirar alrededor sin comprender lo que estaba pasando. Algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir, algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. En medio de ese ambiente extraño, de pronto apareció una mano misteriosa, flotando en el aire, sin cuerpo
sin rostro, solamente una mano resplandeciente que se movía con firmeza. La mano comenzó a escribir sobre la pared del palacio, justo frente al candelabro, para que todos pudieran verlo. Las letras parecían de fuego y cada trazo brillaba intensamente, dejando a todos paralizados. Nadie podía apartar la vista de aquella escritura divina. El corazón de Belshazzar empezó a latir con fuerza. Sus rodillas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Su rostro se puso pálido como la nieve, y por primera vez el orgulloso rey sintió un miedo que lo dejó sin fuerzas. Aquella mano escribiendo en su palacio lo aterraba, y todo su orgullo y arrogancia parecían haberse desvanecido en un instante. Los invitados murmuraban entre ellos, sin entender qué estaba ocurriendo. El rey, desesperado y con la voz temblorosa, gritó que trajeran a los sabios de Babilonia, los astrólogos, los adivinos y los magos. Prometió que quien lograra leer la escritura y decir su significado sería vestido de púrpura, recibiría un collar de oro y sería el tercer gobernante del reino. Los sirvientes corrieron de un lado a otro buscando a todos los hombres sabios que servían en el palacio, pues el rey estaba desesperado por una respuesta. Uno a uno fueron entrando los sabios, con sus libros, sus símbolos y sus fórmulas secretas. Todos miraron la pared con atención, pero ninguno de ellos podía leer lo que estaba escrito. Intentaban adivinar, inventaban significados extraños, pero nada era convincente. La escritura era un misterio impenetrable, algo que ningún sabio humano podía comprender. El rey, al ver que ninguno tenía respuestas, se puso aún más pálido y comenzó a sudar de miedo. Los invitados observaban con inquietud, y la tensión en la sala aumentaba. El poder de Babilonia parecía inútil frente a esas letras misteriosas que brillaban en la pared. Los nobles comenzaron a murmurar que quizás los dioses estaban furiosos. Otros decían que era un mal presagio, y algunos incluso pensaban que aquella mano era enviada del verdadero Dios, el mismo que había dado sabiduría a Daniel en tiempos pasados. Pero nadie podía confirmar nada con certeza. Mientras el rey se retorcía en su miedo y los sabios fallaban, la reina madre entró en la sala. Su rostro reflejaba serenidad y sabiduría, y con paso firme se acercó al trono. Ella recordó un hombre que aún vivía en el reino, y que había sido conocido por su sabiduría, por su entendimiento y por su relación con el Dios Altísimo. Ese hombre era Daniel, el profeta que en tiempos de Nabucodonosor había interpretado sueños imposibles y revelado misterios que nadie más podía explicar. Con voz firme, la reina madre dijo al rey que no se angustiara ni se llenara de miedo, pues había un hombre en el reino en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Ella le recordó que Nabucodonosor lo había puesto como jefe de los sabios, porque tenía una sabiduría extraordinaria, capaz de revelar secretos ocultos y resolver enigmas. Ese hombre se llamaba Daniel, y ella aconsejó que lo mandara a llamar de inmediato, porque solo él podría revelar lo que aquellas letras significaban. Belshazzar escuchó las palabras de la reina y, aunque seguía temblando, ordenó que trajeran rápidamente a Daniel. Los guardias salieron a toda prisa, mientras los invitados esperaban en silencio, sabiendo que la respuesta estaba cerca. El nombre de Daniel resonó en el palacio, y muchos recordaron las historias de lo que él había hecho en el pasado, cuando interpretó los sueños más profundos del rey Nabucodonosor. Todos aguardaban con expectación. La sala, que antes estaba llena de fiesta y desorden, ahora era un lugar de miedo y expectativa. Todos los ojos miraban la pared, y luego volvían al trono, esperando la llegada del profeta. Belshazzar se recostó en su asiento, todavía temblando, mientras pensaba en aquella mano misteriosa. Sabía que su reino estaba en juego y que esa escritura no era un simple adorno, sino un mensaje del cielo mismo. El destino de Babilonia estaba escrito en la pared. Cuando el silencio volvió a reinar en el gran salón del banquete, todas las miradas seguían fijas en las letras que ardían en la pared como fuego eterno. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar demasiado fuerte, pues la presencia divina había estremecido hasta los cimientos del palacio. El rey Belshazzar, aún pálido y tembloroso, miraba fijamente aquellas palabras misteriosas. Anemene, Mene, Teke,
L, U, P, A, R, I, N. Sus labios se movían intentando leerlas, pero su mente confundida no podía comprenderlas. Sus sabios, sus astrólogos y todos los que se creían entendidos estaban igualmente desconcertados. El ambiente era tan pesado que parecía que las paredes mismas del palacio escuchaban y esperaban lo inevitable. Belsar, con voz quebrada, ordenó que trajeran más sabios y consejeros, prometiéndoles grandes riquezas, vestiduras de púrpura y el tercer lugar en su reino a quien pudiera descifrar lo que significaban aquellas palabras. Pero uno tras otro, cada divino, mago y astrólogo bajaba la cabeza en vergüenza y admitía que no podían interpretar el mensaje escrito por aquella mano misteriosa. El miedo crecía entre los invitados y los murmullos recorrían el salón como un río desbordado. ¿Qué querrá decir? ¿Será un castigo? ¿Será el fin de Babilonia? La reina madre, que escuchó todo el tumulto, entró al banquete con paso firme y con voz serena habló al rey en rey: vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, el rey Nabucodonosor, este hombre fue hallado 10 veces más sabio que todos los demás. Su nombre es Daniel, y él tiene luz, inteligencia y sabiduría como la de los dioses. Llámalo, y él te dirá lo que significan estas palabras. Los ojos del rey se abrieron con esperanza, pues recordaba vagamente las hazañas de Daniel en tiempos pasados. De inmediato, enviaron mensajeros a buscar a Daniel, el siervo fiel del Dios de Israel. Cuando Daniel entró al salón, todos se apartaron con respeto, pues sabían que era un hombre diferente, un profeta verdadero que hablaba en nombre del Altísimo. Su mirada era firme, pero humilde, y no mostraba temor alguno. Frente al esplendor del palacio, las lámparas doradas, los músicos callados y la multitud expectante, Daniel se presentó con la paz de alguien que conoce a Dios y confía plenamente en él, el rey. Intentando recuperar un poco de dignidad, se dirigió a Daniel y le dijo: ¿eres tú aquel Daniel de los cautivos de Judá, en quien mi padre halló sabiduría y entendimiento? Si puedes leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura. Tendrás un collar de oro en tu cuello y serás el tercero en mi reino. Su voz sonaba más como un ruego disfrazado de autoridad, pues en el fondo sabía que solo Daniel podía revelar el misterio. El salón quedó en silencio absoluto, esperando la respuesta del profeta. Daniel, con calma y valentía, respondió al rey: en tus dones sean para ti y tus recompensas para otro. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Rey, escucha: el Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban delante de él. Pero cuando su corazón se llenó de orgullo, Dios lo humilló hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Y tú, su hijo Belsar, sabiendo todo esto, ¿no has humillado tu corazón? Mientras Daniel hablaba, todos los presentes escuchaban con atención. Sus palabras eran como martillo que golpeaba contra el hierro, directas y llenas de poder. Daniel continúa: antes bien, te has ensalzado contra el Señor del cielo. Mandaste traer los vasos de su templo, y tú y tus grandes, tus mujeres y concubinas bebieron vino en ellos. Alabaste a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no glorificaste. El rostro del rey se oscureció aún más, pues sabía que Daniel estaba diciendo la verdad. Entonces Daniel señaló con su mano hacia la escritura que ardía en la pared y dijo con voz solemne: por eso, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y esta es la escritura que fue trazada. Anmene, Mene, Tekel, Jupars. El murmullo recorrió el salón de un extremo a otro, pues al fin alguien estaba explicando lo que nadie más había podido. Daniel no titubeó y con firmeza comenzó a revelar el misterio escondido en aquellas palabras. En Dios contó tu reino
y le ha puesto fin, TKE, el empezado, ha sido en balanza, y fuiste hallado falto, P-E-E-E-E. Es en tu reino. Ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Cada palabra de Daniel era como un trueno que sacudía las paredes del palacio. Los invitados se miraban aterrados, pues entendían que la sentencia de Dios era irrevocable. El rey, aunque intentaba mantener la compostura, no podía ocultar su terror, pues comprendió que el Altísimo lo había juzgado y hallado culpable. El banquete, que había comenzado con música, vino y risas, terminó envuelto en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse. El eco de las palabras de Daniel resonaba en los corazones de todos los presentes. El destino de Babilonia estaba escrito por la mano misma de Dios, y nada ni nadie podía detenerlo. La noche aún no había terminado, pero ya todos sabían que el fin del reino de Belsar estaba cerca, y que aquella fiesta quedaría marcada como la más oscura de todas las celebradas en el Palacio Real. La sala del banquete, que horas antes estaba llena de risas, cantos y música, ahora se había convertido en un lugar de silencio absoluto y de miedo. Todos los nobles, soldados y sirvientes habían quedado inmóviles, incapaces de olvidar el mensaje que había quedado escrito en la pared. El vino se había derramado sobre las mesas. Los cántaros de oro y plata habían quedado olvidados, y hasta las lámparas parecían brillar con un resplandor más débil, como si todo el palacio hubiera quedado bajo un oscuro presagio. Nadie se atrevía a hablar, y el rey, aunque trataba de ocultarlo, estaba temblando en su trono, prisionero de la sentencia divina que había recibido. Daniel, el profeta de Dios, permanecía en pie, firme y sereno, en medio de aquel ambiente cargado de terror. Su voz aún resonaba en los oídos de todos. Has sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Era una sentencia clara y definitiva, y todos sabían que provenía del Dios Altísimo. Mientras tanto, los ojos de los presentes se movían inquietos hacia el rey, esperando ver cuál sería su reacción. Pero Belsasar estaba paralizado. Su orgullo había sido quebrantado y su corazón estaba lleno de temor. Aunque lleno de miedo, Belsasar trató de cumplir con lo que había prometido. Ordenó que vistieran a Daniel con ropas púrpuras, que le pusieran un collar de oro en su cuello y que proclamaran en voz alta que era el tercer gobernante en el reino. Pero todos los presentes sabían que aquel honor era vacío, porque las palabras del profeta habían revelado que el reino ya no pertenecía a Babilonia. Era como darle a Daniel un título en un imperio que ya estaba destinado a desaparecer esa misma noche. Daniel, sin buscar honores ni riquezas, recibió aquellos símbolos con humildad, pero en su corazón sabía que lo que había dicho se cumpliría muy pronto. Él no se había movido por la gloria de los hombres, sino por obediencia al Dios vivo. En cambio, Belsasar, al intentar disimular su angustia, trataba de mostrarse fuerte ante sus invitados. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la sentencia estaba sellada. El temor había calado en lo más hondo de su alma, y ni la música, ni el vino, ni las riquezas podían borrar lo que había sucedido. Esa misma noche, mientras el banquete aún no terminaba, algo inesperado ocurrió fuera del palacio. El ejército de los medos y los persas, que llevaban tiempo sitiando Babilonia, encontró la manera de entrar en la ciudad. El río Éufrates, que pasaba por en medio de la gran capital, fue desviado por sus ingenieros, permitiéndoles acceder bajo las murallas sin que los guardias lo notaran. Las tropas enemigas comenzaron a entrar silenciosamente, avanzando por las calles oscuras de la ciudad. El plan era perfecto y estaba ocurriendo justo en el momento señalado por Dios. Dentro del palacio, el rey Belsasar seguía inquieto, incapaz de apartar de su mente las palabras escritas en la pared. El eco de la sentencia parecía perseguirlo. MN, MN, TK, EL, PARs y N. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la vio, pero cada minuto parecía eterno. Algunos de sus nobles intentaban animarlo, otros permanecían callados, pero todos compartían el mismo miedo. Nadie podía negar que el Dios de Daniel había hablado y que su palabra se cumpliría con precisión. De pronto,
Se escucharon ruidos lejanos, como pasos apresurados y gritos confusos en las calles de la ciudad. Los soldados dentro del palacio comenzaron a moverse nerviosos, y un murmullo se extendió entre los invitados. Los guardias corrían, y se escuchaban choques de espadas y el estruendo de puertas derribadas. El temor aumentó en el salón del banquete, y los presentes comprendieron que algo terrible estaba sucediendo más allá de los muros del palacio. Los rumores llegaron rápidamente. Los medos y los persas habían logrado entrar en la ciudad y avanzaban hacia el corazón de Babilonia. Era un ataque que nadie esperaba esa noche, pues la ciudad había sido considerada inexpugnable durante siglos. Sin embargo, el Dios de Israel había decidido derribar su orgullo en un instante. Lo que Daniel había dicho se estaba cumpliendo al pie de la letra, y ya no había forma de detenerlo. El destino del reino estaba sellado. En medio de la confusión, Belshazzar comprendió que no había escapatoria. Tudú, su padre, sus ejércitos, sus riquezas y sus dioses falsos no podían salvarlo de la palabra del Dios vivo. El miedo que había sentido desde que vio la mano escribiendo en la pared se transformó en desesperación. Aún así, era demasiado tarde para arrepentirse. Su tiempo se había terminado, y las profecías que se habían anunciado estaban a punto de cumplirse con exactitud. Esa misma noche, tal como Daniel lo había profetizado, Belshazzar, rey de los caldeos, fue derrotado y perdió la vida en su propio palacio. El gran reino de Babilonia, lleno de esplendor, poder y orgullo, pasó a manos de los medos y los persas. Así se cumplió la palabra de Dios. Lo que estaba escrito en la pared se hizo realidad, mostrando que ningún reino humano es eterno y que solo el Dios Altísimo tiene el control de la historia. El banquete, que comenzó con risas y soberbia, terminó con silencio y destrucción, como un recordatorio eterno de que Dios reina sobre todas las naciones. Y así termina la impactante historia del rey Belshazzar, el hombre que vio con sus propios ojos la mano de Dios escribiendo en la pared. Una historia que nos recuerda que ningún poder humano es más grande que el poder de Dios, y que tarde o temprano Él muestra su justicia. Si te gustó esta increíble aventura bíblica, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿La fiesta del rey, la misteriosa escritura en la pared, o la interpretación que reveló el destino de Belshazzar? Y dinos también qué historia de la Biblia quieres ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más historias llenas de fe, esperanza y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños aventureros de la fe.